Parlamentarios de distintos sectores políticos advirtieron una eventual ola migratoria para este verano, procedente sobre todo de la frontera norte. Vamos a conversar sobre este tema con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gobernador, gracias por acompañarnos aquí en el estudio CNN. No siempre tenemos un gobernador de Arica, zona extremo norte de nuestro país. Bienvenido. Muchas gracias, Matilde. ¿Cuál es la alerta que están teniendo ustedes para este verano en cuanto al flujo migratorio? ¿Qué es lo que ustedes están previendo? Bueno, yo comparto las preocupaciones de los parlamentarios que han indicado que durante los próximos meses va a venir una ola migratoria importante al país. Y bueno, más allá de eso, ¿no? Porque durante todo este periodo no se ha detenido. O sea, hoy siguen yendo y viniendo y cruzando la frontera de manera regular muchas personas. Ahora bien, esto significa en términos claros que aún no existe, que la frontera sigue siendo muy permeable y que tampoco existen los sistemas policiales o tecnológicos que estén disponibles para que esto pueda suceder de buena manera. Y eso en realidad es una complicación porque no tenemos claridad de quién ingresa al país o quién no. Ahora, ¿cuál es el problema de cubrir la frontera? Porque es una frontera muy grande y lamentablemente... No tan solo grande, sino que además muy extensa, Matilde, y quiero precisar lo que acabas de decir, porque en realidad la distancia de la frontera equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Ese es el tamaño de la frontera que hay que resguardar. Es enorme, entonces todo lo que se pueda hacer siempre va a ser insuficiente. ¿Y qué se está haciendo? Bueno, está en vigencia el decreto 265 actualmente, que permite a las Fuerzas Armadas custodiar o resguardar las fronteras. Pero entendemos que yo cuando me vine acá a Santiago, igualmente, y el aeropuerto Chacayuta está muy cerca de la frontera, seguían yendo y viniendo personas. O sea, hoy día los pasos irregulares siguen estando vigentes. O sea, ¿Están operando los drones que se prometieron inicialmente? O sea, el gobierno regional el año pasado entregó drones a carabineros para la persecución policial, pero hoy día no tenemos claridad de cuál ha sido en específico la inversión desde el gobierno central. O sea, el presidente cuando fue a mi región en el mes de mayo comprometió 2.300 millones de pesos para resguardar aspectos vinculados al paso fronterizo regular, que es el paso fronterizo Chacayuta. Pero después el subsecretario Gonzalo comprometió 1.700 millones para aspectos vinculados a seguridad pública, pero todavía no tenemos razón de aquello, no sé si eso efectivamente se ejecutó, en qué etapa está. Pero lo cierto es que todo este factor ha implicado que en la región siga existiendo una gran cantidad de ola migratoria. Yo creo que aquí hay que tomar decisiones, ¿no? Yo siento que a lo menos hay tres fórmulas. En primer lugar, reforzar el decreto 265 para que tenga más facultades las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, que exista una condición específica de crear una policía de fronteras que se haga cargo de la situación fronteriza, del resguardo de nuestra frontera. O en tercer lugar, que directamente exista una modificación constitucional que permita a las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional, resguardar la frontera. Pero ahora tenemos que hacernos cargo de una situación contingente ahora, porque el verano comenzó. Además, Arica siempre ha tenido un flujo constante, da lo mismo que sea verano o invierno, pero sobre todo pensando en cómo ha sido el flujo migratorio, uno espera que durante los próximos meses se incremente. Lo que pasa es que hay que ahondar en otro tema, porque cuando se calculan las votaciones de carabineros, por ejemplo, para una región como para cualquier región del país, dentro del algoritmo de cálculo de todos los factores que inciden para determinar una cantidad de carabineros que estén en una región, no se considera el factor fronterizo. Como si Chile no existieran fronteras y como si mi región no fuera una región bifronteriza. Y eso es algo que evidentemente debe terminarse, porque va en desmedro de la seguridad pública de mi región. Ahora, en todo caso, no se hace muy poco con esa cantidad, con esa dotación. Si usted me dice que toda la frontera, el equivalente es a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Por supuesto, los esfuerzos siempre van a ser muy difíciles de concretarse, quizás de cubrir todo el tamaño de la frontera, pero no por eso significa que se va a renunciar a aquello, ¿no? Por supuesto. Es algo ¿Cuáles han sido las respuestas que les han dado de desde el gobierno central? Bueno, que están iniciando un plan vinculado al resguardo migratorio. Nosotros además con fondos regionales hemos tenido la posibilidad cierta de destinar recursos regionales para, por ejemplo, incorporar un sistema AVIS que hace semanas atrás la PDI ya logró adjudicar y emitió la orden de compra y esperamos que... ¿De qué se trata este sistema? Este sistema es un sistema muy innovador que no existe en nuestro país y permite un registro biofacial y biométrico de todas las personas que ingresaron por pasos irregulares al país. Por lo tanto, va a permitir tener un catastro de los migrantes que han ingresado a Chile, porque esto también se permea mucho con las especies de deportaciones que se provocan administrativas más bien, porque cuando una persona migrante
migrante extranjero que ingresó por un paso irregular se autodenuncia a la Policía de Investigaciones, que, recordemos, solo se pueden autodenunciar aquellas personas que son mayores de 18 años, porque los menores de 18 años no está permitido por ley que se autodenuncie. Entonces, las personas que se logran autodenunciar incorporan una serie de datos, ¿no? Pero además hay que tener mucha claridad de que no tienen un domicilio exacto. Por lo tanto, cuando se hace la resolución administrativa que permite la deportación, ahí después cuando tienen problemas es la notificación. ¿Cómo notifico a la persona si en el domicilio no es habido, domicilio inexistente, no abrió nadie? Entonces eso provoca otro tipo de complicaciones, porque en definitiva la migración por definición siempre se traslada de un lugar a otro. Entonces, y si es ilegal siempre está lejos de las autoridades. Claro, y además hoy día el hecho de no acudir a las citaciones que entregue la PDI no constituye delito ni falta. Por lo tanto, ante la flagrancia, si es que yo logro encontrar en un determinado operativo policial a una persona y que no ha concurrido en determinadas ocasiones a las citaciones que hace la PDI para regularizar su situación migratoria o en definitiva notificar la deportación, eso hoy no es delito. Y eso también es un problema porque se requiere una actualización normativa y el rol del Poder Legislativo es fundamental para que esto suceda. En otros países existen centros de internación de extranjeros de manera esporádica, ¿no? Entonces los tienen ahí, los retienen hasta que se provoque esta notificación y se puedan ir del país. Pero en realidad en Chile la migración, Matilde, siempre ha sido una migración selectiva. Nosotros en la región durante muchos años hemos tenido desde siempre en realidad la vinculación con peruanos y bolivianos, pero son personas que vienen a contribuir al país, y yo creo que existe un consenso de todos nosotros de que cuando sean extranjeros que vienen a contribuir al desarrollo de las regiones, del país, en distintas áreas, en distintos quehaceres, no existe mayor inconveniente. El problema es cuando llegan al país a delinquir, y eso sí es un problema bastante grave, porque además las estadísticas vinculan mucho también la cantidad de migración irregular con los delitos graves, me refiero al delito de homicidio. Solamente en mi región durante este año han habido 32 homicidios. En un tiempo normal, hace años atrás, eran 5 o 6. ¿Y eso cómo se relaciona en cifras con los migrantes para no estigmatizar? Sí, yo estoy muy claro que sin el ánimo de estigmatizar, y por eso indicaba que siempre es muy importante determinar que muchos, la gran mayoría viene a contribuir al desarrollo del país, pero cuando notamos la cantidad de imputados que se han logrado pesquisar respecto a este tipo de delitos graves, como los homicidios, nos damos cuenta que aproximadamente el 40% son extranjeros que ingresaron por pasos irregulares al país. Por lo tanto, hay una vinculación quizás no completa, no universal, pero sí existe una vinculación en estos aspectos. Además que, como no existe un catastro nacional, que es lo que nosotros esperamos con este sistema AVIS que va a implementar la PDI gracias al esfuerzo del Gobierno Regional y del Consejo Regional de Arica y Parinacota, entendemos que desde ahí vamos a poder determinar cuántos son y determinar además las condiciones que llegan, porque este sistema está conectado con todas las bases de datos internacionales y eso va a permitir que la PDI tenga un mejor actuar. Muy bien, gobernador, muchísimas gracias, gobernador Jorge Díaz, gobernador de Arica. Gracias por venir acá, las alertas ya están entregadas y por supuesto vamos a estar pendientes de lo que vaya ocurriendo en los próximos meses. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.